pacientes con infertilidad. Y acá ya entro específicamente en infertilidad masculina, porque generalmente en disfunción eréctil, más allá de la ecografía y del ecodoppler peniano con drogas vasoactivas para evaluar la severidad, la organicidad y la severidad de esta disfunción eréctil, no hay métodos más importantes que se estén utilizando actualmente. Por eso que nos vamos a enfocar bien en los pacientes con infertilidad. Y vamos a empezar a hablar de la tomografía computada. ¿Qué utilidad tiene la tomografía computada en el diagnóstico, en el diagnóstico de esterilidad en el varón? Como ustedes saben muy bien, la tomografía computada ya sí es un método que utiliza radiación ionizante, se basa en el principio de la radiología, en el principio de la utilización de rayos X, con la reconstrucción hoy en día por ordenador, la reconstrucción bidimensional de las imágenes obtenidas para hacer estudios anatómicos y patológicos. En general, en términos generales, ¿para qué utilizamos la ecografía en urología? Normalmente, bueno, habitualmente la tomografía la utilizamos para el diagnóstico de diseminación ganglionar de tumores urológicos y para el estudio de determinados tumores urológicos, como pueden ser los tumores de riñón o los tumores de glándula suprarrenal. Y no se utiliza mucho más que para eso. La gran utilidad de la tomografía es la estratificación de los cánceres urológicos, de los tumores urológicos, la estratificación ganglionar. En el caso de infertilidad, la tomografía no ha tenido un gran desarrollo y gran utilidad, justamente por eso, porque tiene una baja resolución de imágenes para la evaluación de obstrucción o de patología anatómica de la vía espermática, y por lo tanto es un estudio que no nos brinda demasiada información, y por eso que es un estudio que no debería pedirse demasiado en la evaluación del varón infértil. No tiene mucha utilidad. Prácticamente la dejamos descartada. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? La resonancia magnética nuclear es, al igual que la ecografía, también un estudio que no utiliza radiación ionizante. Esa es la primera gran ventaja de la resonancia magnética, especialmente que estamos hablando de pacientes con esterilidad. No utiliza radiación ionizante, sino que se basa en la aplicación de un campo magnético muy intenso en el cuerpo, que genera un reordenamiento de los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua. Como les dije, el cuerpo humano está formado en una gran proporción por agua, y ese reordenamiento de los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua lo que generan son diferencias de potenciales en movimiento de los átomos, o movimiento de spin se llama, genera cambios de potencial o diferencias de potencial eléctricos que son transducidos por el equipo a imágenes que son las que posteriormente se visualizan como imágenes de resonancia. La resonancia tiene alguna utilidad en la valoración de la patología testicular, especialmente en la evaluación de nódulos de testículo. En la resonancia, al igual que en la ecografía, el testículo aparece con un parénquima homogéneo, generalmente bastante homogéneo, de mayor refringencia a las cubiertas testiculares, la albuginia, las fascias del darto y la piel. Se pueden ver con una mayor intensidad el epidídimo y la vía espermática, de acuerdo al corte o la incidencia, se pueden evaluar, y por eso tiene esa utilidad. Pero básicamente es para la evaluación de nódulos o de tumores, como se puede ver en la resonancia. Esto, por ejemplo, es un paciente que tiene un nódulo intratesticular que no tiene gran captación de señal en el estudio, en el Doppler potenciado, en el Doppler color, y cuando le realizamos una resonancia magnética confirmatoria, lo que nos permite la resonancia es
definir que estos nódulos no tienen gran captación de gadolinio, son nódulos no hipervascularizados, no funcionales, y de alguna manera esto nos permite inferir si se trata de una lesión neoplásica o no. En este caso también es un tumor de células de Leydig, un tumor benigno del testículo que es muy bien evidenciado por la resonancia. También tiene alguna utilidad la resonancia para la evaluación de la vía espermática. Nosotros podemos, en algunas incidencias, poder evaluar el recorrido epididymario, pero no tiene mucha más función que esto. Realmente, en comparación con la ecografía, cuando queremos evaluar una obstrucción epididymaria, la resonancia no nos aporta mayor. Para el caso de la obstrucción de la vía espermática distal, la utilidad de la resonancia magnética tiene posiblemente una mayor prestación. Hasta hace unos años, cuando hacíamos o pedíamos las resonancias con bobina endorrectal, nosotros podíamos lograr estas imágenes, los cortes transversales de las vesículas seminales, la vejiga, los conductos eyaculadores, el recto, acá está la bobina, el recto, y en el corte se puede ver muy bien la dilatación de los conductos eyaculadores. Hoy en día, que utilizamos otras tecnologías de resonancia, como es la tecnología multiparamétrica, la resonancia por difusión, nos permite, sin necesidad de tener que utilizar bobinas endorrectales, poder hacer reconstrucciones multiplanares de las vesículas seminales y determinar, por ejemplo, obstrucción y dilatación de las vesículas seminales. La resonancia nos permite ver la dilatación de las vesículas seminales. Raramente nos permite ver una obstrucción de los conductos eyaculadores. Ahora, si hay una obstrucción de los conductos eyaculadores y las vesículas seminales no están suficientemente dilatadas, el diagnóstico no lo vamos a lograr tampoco por la resonancia magnética. Esa es la gran limitación que tiene la resonancia magnética. Lo mismo en una resonancia por difusión, podemos ver la pequeña dilatación de los conductos eyaculadores en algún corte de la resonancia, lo cual nos permite inferir la obstrucción distal. Esto es la vejiga, esto es el... Y en cortes frontales de resonancia podemos ver quistes de línea media que estarían asociadas también a obstrucción distal de los conductos eyaculadores con gran dilatación de las vesículas. Poder hacer estos diagnósticos es bastante difícil. Tenemos que encontrarnos con imágenes anatómicas muy evidentes y con una fuerte dilatación de la vía espermática distal. Sino, generalmente la resonancia no logra evidenciar las obstrucciones si no hay una dilatación asociada de las vesículas. Los estudios más actualizados que nos hablan de especificidad y sensibilidad para para la obstrucción distal de la vía espermática, especialmente cuando utilizamos la técnica de resonancia magnética con difusión, es una sensibilidad del 81% y una especificidad del 90%. Para los que no están muy asociados con estos dos conceptos, que generalmente los médicos los manejamos mucho, sensibilidad y especificidad, la sensibilidad es la capacidad, para que se entienda, de la sensibilidad que tiene un método de diagnóstico de detectar o de suponer una patología que nosotros estamos buscando. Y la especificidad es la posibilidad de que certeramente sea esa patología la que se está detectando y no otra. Por eso hablamos para este método de diagnóstico, una sensibilidad del 81% y la especificidad del 90%. Las primeras evaluaciones imagenológicas de la vía espermática, por supuesto, con el nacimiento de la radiología, fueron las evaluaciones radiológicas. Nuestro país no se quedó atrás de estos estudios.
De hecho, en la Argentina nosotros tenemos un gran pionero de la andrología, como fue el doctor Armando Trabucco, fue presidente, urólogo muy prestigioso, presidente de la Sociedad Argentina de Andrología y fundador de la Sociedad Argentina de Fertilidad y Esterilidad, como se llamaba en aquel momento, la que hoy conocemos como Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Y el doctor Trabucco desarrolló una técnica radiológica que ya hoy no la utilizamos, que fueron las epididimografías a contracorriente. Era un estudio que, imagínense, estamos hablando de la década de 1940, en las cuales no teníamos otros métodos de evaluación anatómica de la vía espermática que los estudios radiológicos, inclusive no existían los seriógrafos, todos estos eran imágenes radiológicas estáticas, ¿no? En las cuales se inyectaba muy suavemente un contraste iodado en el cabo proximal del conducto deferente y se evaluaba la imagen epididimaria para ver si había obstrucción epididimaria. ¿Y por qué se buscaban tanto las obstrucciones epididimarias? Porque estamos hablando de la era preantibiótica, antes del desarrollo de la penicilina, en donde había, realmente era endémica la sífilis y era endémica la infección gonocóxica, la gonorrea. Y la principal secuela funcional reproductiva que dejaba la gonorrea en aquella época era la obstrucción epididimaria por las epididimitis gonocóxicas que generaba esta infección. Y de manera que la epididimografía contracorriente resultó ser un estudio que era de mucha utilidad para detectar estas obstrucciones. El problema es que cuando se ejercía una inyección a demasiada presión, se producían roturas, gran riesgo de roturas del túbulo epididimario, lo cual hizo que, por supuesto, esta cirugía no haya tenido gran aceptación en la comunidad médica y se haya dejado de lado, pero él las asociaba porque fue el primer cirujano en la República Argentina que realizó esta cirugía, que eran las vasoepididimoanastomosis, prácticamente sin la existencia de técnicas ni de tecnología microquirúrgica, con tasas de permeabilidad de la vía espermática bastante sorprendentes para la época. Internacionalmente, sí, el estudio que se popularizó para la evaluación radiológica de la vía seminal fue la deferentovesiculográfica, un estudio que prácticamente se empezó a hacer desde el nacimiento de la radiología convencional y con el desarrollo, por supuesto, de los contrastes iodados, con exteriorización del deferente, punción, canalización del mismo, y evaluación radiológica directamente ya en sentido distal de toda la vía espermática, conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, y veíamos el pasaje del contraste iodado a la vejiga, porque por supuesto, por delante de la desembocadura de los conductos eyaculadores tenemos el rabdomiosfínter que impide el pasaje anterogrado del contraste, entonces generalmente este contraste iba a la vejiga. Esta imagen, que es sería la homóloga de la prueba de Cote para la histerosalpingografía, nos hablaba de una, y nos habla todavía cuando la realizamos, de una deferentovesiculografía normal. Correcta permeabilidad distal de la vía. Podemos hacer la deferentovesiculografía por dos técnicas, por punción o por técnica microquirúrgica. Siempre la deferentovesiculografía, recuerden que la vamos a hacer cuando tenemos una sospecha de obstrucción distal de vía espermática en pacientes azospérmicos u oligosospérmicos muy severos. Asociados, por supuesto, a hipospermia, volumen testicular normal, FSH normal, fructosa baja. La técnica por punción es una técnica que consiste en canalizar el conducto deferente, se hace una incisión en el escroto, se exterioriza, se diseca y se exterioriza el conducto deferente y se punza con el mandril de un Avocat pediátrico 24G,
hasta, y mientras se va haciendo la punción en sentido anterógrado, un ayudante va instilando muy suavemente el líquido hasta que el líquido empieza a pasar, lo cual significa que ya estamos dentro de la luz del de frente y se empieza a hacer la imagen radiológica o colorimétrica, porque también podemos hacer en realidad es una diferentografía, podemos hacer una cromotubación, es inyectar en lugar de contraste iodado un colorante que luego es capturado por un catéter de tipo K30 o K10, que está colocado en la uretra, un catéter uretral, y de esa manera podemos ver la salida del colorante, lo cual nos habla de una indemnidad de la vía espermática. La diferentografía puede hacerse de las dos. O bien, cuando hacemos la diferentografía microquirúrgica, lo que hacemos es, de la misma manera, hacer una exteriorización y disección del conducto deferente. A microbisturí se hace una incisión sobre la cara anterior del mismo, no tan cercano digamos, al nacimiento diferencial relacionado con la cola del epidídimo, como para que, una vez que exponemos la luz del deferente, por supuesto esto siempre evaluado con elementos de magnificación, que tienen que ser lupas de más de 4 por, o bien directamente con microscopio quirúrgico, hacemos la canalización o el cateterismo del extremo distal del conducto deferente con la vaina, con la camisa de un Avocat pediátrico, de un Avocat 24G. Y de esa manera hacer la inyección del contraste iodado y hacer toda la evaluación radiológica pertinente. Una vez finalizada el estudio radiológico, vamos a hacer una sutura del conducto deferente con la misma técnica que haríamos una vasostomía micro. En esto consiste la deferentografía distal. Tengan en cuenta que este estudio ya es intraoperatorio y siempre tiene que estar asociado a la resolución quirúrgica de este paciente. La deferentografía me va a confirmar la obstrucción distal de la vía espermática, lo cual en el momento tenemos que hacer la RTU del veromontanum, o bien nos va a confirmar la obstrucción proximal, porque por supuesto, al estar permeable la vía distal seminal, la obstrucción va a ser necesariamente proximal y la vamos a ver con la exploración epididimaria. Con lo cual deberíamos hacer en el mismo momento la vasoepididimostomía para evitar que el paciente ingrese 2 veces a quirófano. O sea que este estudio ya lo tenemos que programar con el paciente habiéndole dicho que vamos a tomar la conducta quirúrgica necesaria en función de lo que nos dé el estudio, pero ya sabiendo que vamos a hacer en ese mismo momento la resolución quirúrgica de su paciente. Imágenes radiológicas que nos podemos encontrar con la deferentografía, obstrucciones completas de los conductos deferentes, obstrucciones completas distales, fíjense que acá no se llegan ni a visualizar las vesículas seminales, obstrucciones completas distales del conducto deferente, lo mismo, obstrucciones completas distales, esto es muy comúnmente de ver en pacientes que han sido sometidos a herniorrafias pediátricas, herniorrafias en la infancia, en la época de lactantes, donde la lesión alta del conducto deferente es muy frecuente. De la misma manera, vemos la obstrucción ya del conducto deferente distal asociada al reflujo epididimario, obstrucción de los conductos eyaculadores, podemos encontrar con difícil pasaje, fuerte dilatación de las vesículas seminales, lo cual nos habla de una obstrucción distal de los conductos eyaculadores, fuerte dilatación de las vesículas seminales asociadas a obstrucción distal de los conductos eyaculadores. Obstrucción distal de los conductos eyaculadores. Como se puede ver en esta imagen ya está grabada la vesícula seminal. Este es en un estudio que
hicimos ya hace unos años, encontramos que cuando comparamos las dos técnicas de vesículo-deferentografía por punción o por técnica microquirúrgica, prácticamente los niveles de sensibilidad y especificidad de la técnica son similares, pero la gran diferencia son los grados de complicaciones que tiene una u otra técnica. Generalmente, la deferentovesiculografía por punción tiene un mayor porcentaje de fallas, una mayor complicación de lesiones de tipo hematomas o infecciones y orquialgia. Y hemos encontrado una mayor incidencia de orquialgia, de dolor testicular post procedimiento, que en los casos que hicimos una deferentovesiculografía microquirúrgica, y por lo tanto es la técnica que yo recomiendo hoy en día a la hora de evaluar la vía distal de la vía espermática, por supuesto, de la vía seminal, siempre, como les dije, teniendo en cuenta que en el mismo acto quirúrgico tenemos que hacer la resolución quirúrgica de esta patología. En conclusión, la tomografía computada no es un estudio que nos sea de mucha utilidad en la evaluación del factor masculino en infertilidad. La resonancia magnética es un estudio que tiene una mayor utilidad para la evaluación de obstrucción distal, fundamentalmente de la vía espermática, especialmente ahora con las nuevas técnicas de resonancia por difusión. Y por supuesto sigue siendo la deferentovesiculografía, que no necesariamente tiene que ser con contraste. O sea, no necesariamente tenemos que tener un seriógrafo en el quirófano, puede ser con cromotubación, mediante la inyección del colorante, para evaluar la permeabilidad distal de la vía espermática, pero sigue siendo el estudio que a nosotros nos confirma o nos descarta la sospecha patológica que tenemos y con la cual llevamos a este paciente aquí. Bueno, con esto creo que terminé ya la clase. No sé si esto posiblemente genere muchas dudas, muchas controversias.